Hola, ¿ahora me escuchan? A ver, voy a ver de bajarle un poco la calidad a esto. Puede ser que me vean un cachitín borroso. Pero me ha bajado bastante la señal. ¿Me escuchan ahí? Ahí mejoró. ¿Me escuchan? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver. ¿Sabes qué? No estoy escuchando. Escucho un ruido de bajo, muy de fondo. Pero no alcanzo a escuchar la pregunta si es que me están preguntando algo. Así que aprovechemos, usemos el chat en todo caso, chicos. ¿Sí? Así nos podemos manejar más directo. El otro día funcionó bárbaro lo del chat. Hola, Dalma, ¿cómo estás? Ahí va sumándose. Ah, bien, perfecto. Sí, sí, no se desconecten ustedes. Si ustedes tienen buena señal, yo a esta altura del día ya empiezo a perder el vínculo. Bueno, David, contame cuál era la duda que vos tenías y por qué te da la sensación de que eran tramposas las preguntas. Dale, contame un poquito, así lo podemos aclarar. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa? Que acá en nuestras materias, hola Facu, ¿cómo estás? La cuestión es la siguiente, estas materias de carácter social e histórico no están sujetas a una respuesta única o a una interpretación única. En eso tienen que empezar a acostumbrar ustedes también a leer este tipo de texto y a transitar este tipo de materias, que no son como la física o la matemática, que una vez que uno aplicó la fórmula y la incorporaste va a ser siempre igual el resultado o es de esperar un resultado mecánico. Por eso me interesa que me puedan preguntar o que me puedan hacer la pregunta que ustedes sienten que estuvo dudosa en todo caso, como para poder ir aclarándoles estos caminos. Porque este es el primer paso, con relaciones humanas uno también les va a pasar en algún momento y después nos va a tocar sociología y el terreno, bueno, Facu es alguien que viene ya con cierta experiencia, sabe que las ciencias o que las materias humanas tienen esta cuestión que requiere ir aclarando la interpretación. Así que David, te invito, aunque sea por chat, que me cuentes o me recuerdes o me preguntes qué es eso que te generó duda para poder aclararlo. Dale, te espero tu consulta. O al resto. Al resto veo conectados acá un montón. Tengo abiertos los micrófonos y la pantalla, la cámara. ¿Ahí me ven? Ay, Juan, perfecto. Genial. Ahí te veo que estás mirando la página de la de la de la plataforma de Seneca. Bueno, arranquemos. ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Quién da más? Aprovechemos mientras tenemos señal porque esto viene accidentado hoy. Viene complicado hoy. Bueno, cuéntenme, ¿qué es lo que quieren que trabajemos hoy? ¿Cuál es la duda? Ay, David, ¿sabés cuál es el tema? Cuando vos me pones la pregunta 8, primero Facundo, que me escriba. Bien.
Ahora voy a responder la de Facundo y David, te pido que me copies la pregunta porque el sistema tira aleatorio. Entonces lo que ves vos 8, otro lo ve 5 y si yo entro lo voy a ver 7. Ponele. Entonces busca la pregunta y copiámela, así la voy respondiendo. Ahora respondo la pregunta de Facundo. A ver. Bueno, igual me escuchan, lo importante es que me escuchen. Los que no me ven, que lo importante es que me escuchen. ¿Me escuchan? Bueno, a ver, vamos por parte. Facu. Vamos a ir por partes, ¿sí? Facundo dice, reducción de costos por producción científica. ¿Sí? La producción más barato, productos más baratos, mayor demanda, mayor productividad, más fuente de trabajo. ¿A quién se refiere con producción científica? Acá estamos hablando de Taylor seguro. ¿Qué quiere decir esto? Taylor lo que plantea es lo siguiente. Si yo tengo un proceso productivo, ¿sí? Al que puedo fragmentar en pasitos a seguir. Si ustedes quieren tener una idea, busquen tiempos modernos en el cual está Charles Chaplin ahí haciendo siempre el mismo movimiento porque había otro al lado que complementaba ese movimiento con el de Chaplin. Bien, ¿qué es lo que propone Taylor? Yo tengo el proceso productivo, meto el aparatito este por una instancia, me va a salir por otro lado el producto final. En el medio yo tengo que poder identificar cada una de las acciones que corresponde hacer para que ese producto sea el que yo quiero que sea. ¿Sí? Para poder hacer eso tengo que aplicar la ciencia a ese proceso productivo. ¿Para qué lo aplico? Para saber qué cantidad de tiempo me lleva, qué formas puedo tener para eliminar los tiempos muertos, qué forma productiva tengo para poder, optimizar el uso de los recursos, ¿sí? Todo eso. Eso es la producción científica. Cuando yo analizo y aplico la ciencia al sistema productivo, entonces, según Taylor, tengo la posibilidad de, como decías ahí, reducir costos, obviamente, porque al poder calcular el uso de los materiales o incluso el recorte, si pensemos en telas, por ejemplo, cuando se produce una prenda, no se corta, se extiende la tela y se va cortando como me parece, sino que los moldes están pensados o se distribuyen para optimizar el uso de la tela lo más posible, ¿sí? No poder recortar o tener mucho recorte para que después no me sirva para hacer otra prenda. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo se aplica la ciencia al uso de la producción y cómo puedo optimizar el uso del gasto. Cuando más puedo aprovechar de mi recurso, más ganancias voy a obtener porque menos desperdicio voy a tener. Lo mismo me pasa con el ser humano. Cuanto más optimizo su uso, su trabajo, su forma de accionar dentro de ese sistema productivo, dentro de ese periodo productivo, mejor va a ser el producto, más me va a producir. Por eso es que dice esto, ¿no? Que hay una reducción de costos, que genera los productos más baratos, obviamente, redujo los costos bajo el precio de mi producto. ¿Qué significa esto? Que como yo puedo vender un poco más barato, en teoría, para Taylor, la compra de mi producto va a aumentar, porque si salgo a competir con otro que tiene un precio un poquito más caro y la gente me va a elegir a mí. Entonces, como la gente me va a elegir a mí, lo que yo voy a tener que hacer para poder satisfacer esa demanda, porque en teoría para Taylor no va a llegar a satisfacer la demanda mi producción, voy a tener que además de comprar más insumos, contratar más personas. Cuando yo sumo esas personas que además han sido entrenadas científicamente, que han sido seleccionadas científicamente para la tarea que van a efectuar, entonces lo que va a suceder es que voy a tener un impacto otra vez en la producción, se van a reducir los costos,
¿sí? Y lo que va a suceder entonces es otra vez que la rueda va a aumentar, que la rueda se va a aumentar la demanda, voy a poder ampliar mi demanda, voy a tener más necesidad de producir más y así se generaría un circuito virtuoso. Sí, a ver, vamos a responder por el chat. Bueno, ahí fui respondiendo a los que no están escuchando. La señal va y viene, estamos complicados. Fíjense que yo, por ejemplo, tengo acá un amarillito que ya me está diciendo que en cualquier momento se vuelve a caer. Así que lo que me están escuchando, aprovechemos ahora. Bueno, David, Gastón, no vi que me hayas escrito después de que yo te pregunté. Pero bueno, vamos a revisarlo, sí, por supuesto. Eh, a ver, vamos a otra consulta de Facundo. La pregunta vinculada al TP. En las dos primeras fases del experimento de Hobson permitieron detectar factores psicológicos. Los resultados fueron admitidos inmediatamente. No. Ustedes vuelven a leer las placas. No, no sé, y el texto. Tanto la primera etapa del experimento que se hizo con la luz como el experimento del cambio de variables no se aceptó. Se desechó porque creían que los trabajadores estaban respondiendo a la necesidad de los investigadores y que aumentaban la producción en función de lo que los trabajadores creían que los investigadores estaban necesitando. Pero por eso lo desecharon. ¿Sí? ¿Por qué se detectó el factor psicológico? Y esto tiene que ver con lo siguiente. Nunca Mayo ni sus integrantes le cambiaron la luz, la intensidad de la luz a los trabajadores. Les decían que le cambiaban la luz, pero no se lo cambiaban. Entonces, si realmente hubiesen cambiado la luz, si hubiesen cambiado la intensidad de la luz, hubiesen tenido razones para creer que había un factor fisiológico que se podía manipular para aumentar la producción. Como lo que pasa con las gallinas en los criaderos, que le prenden la luz para que pongan huevos permanentemente. Bueno, más o menos lo mismo pretendían hacer o lograr con los seres humanos. Pero como nunca le cambiaron la luz, como nunca cambiaron la intensidad de la luz, entonces las personas cambiaban igual la actitud y aumentaban más la producción cuando les decían que le aumentaban la intensidad. Entonces ahí empezaron a sospechar que primero no había un factor físico real, concreto, porque nunca habían cambiado la intensidad. Por lo tanto, había que desecharlo, porque las personas reaccionaban distinto a una misma intensidad. Tenían un foquito de 60 watts, venía el científico y le decía, voy a cambiar la luz, voy a poner otra intensidad, les voy a poner 100 y le ponía otro foquito de 60 watts. No había más intensidad. Pero la gente producía igual, producía más. Entonces, ¿qué es lo que dice Mayo y sus trabajadores, sus asistentes en la investigación? Las personas están produciendo más, no porque le cambiemos la luz, porque nunca se la cambiamos. Si hubiese sido un factor fisiológico, no tendría que haberse alterado la productividad. Están produciendo más porque saben que estamos haciendo una investigación, saben que queremos encontrar la forma de aumentar la productividad, entonces lo están haciendo para darnos el gusto. Por eso, y después pasa lo mismo con la segunda etapa, que hay 12 subetapas en las que les cambian la hora de almuerzo, se la amplían, se la achican, les ponen horario corrido, horario partido, aumentan los incentivos, le sacan los incentivos, aumentan los beneficios, le sacan los beneficios, y en realidad la lógica o el razonamiento dice, me mejoran los beneficios, tendría que aumentar más mi producción, y no siempre se daba. Entonces ahí es donde sospechan de que hay algo que no es matemático, por esto que yo les decía recién, ¿no? Las materias humanas
Y el análisis de la humanidad requiere una apertura que nos permita múltiples interpretaciones. No hay mecánica. Lo que Mayo reencuentra es que no hay mecánica. Entonces, como no hay mecánica, lo que empieza a dudar es que la gente está dando respuesta a los científicos y además por el mismo temor. Piensen ustedes qué es lo que les pasa cuando viene un encuestador a preguntarles a ustedes cómo les está yendo en el trabajo. A mí una vez vinieron a preguntarme de una encuesta contratada por la empresa si a mí me caía muy bien mi jefe. Las preguntas eran, ¿cómo te cae tu jefe? Primero, mal, más o menos o muy bien. Y yo sabía que la consultora estaba contratada por la empresa. Y sabía que además la empresa había contratado a esa consultora porque el clima era horrible de trabajo. Era imposible trabajar ahí. Imagínense las respuestas. Teníamos todos además una amenaza de despido. ¿Qué respuesta le íbamos a dar? Ay, no, el jefe es horrible, no. ¿Sí? Bueno, piensen en eso. Bueno, lo mismo detectó Mayo. ¿Qué pasa entonces con el tema de las entrevistas? Cuando van a hacer las entrevistas, porque necesitan verificar a ver qué está pasando, descartar, certificar qué está pasando, qué está sintiendo, qué está viendo la gente, se empiezan a encontrar, en todo caso, que las personas hacían esto que yo les digo con la encuesta, que me hicieron a mí. Las personas sospechaban que la empresa estaba buscando una forma más que de aumentar la productividad, de eliminar gente. Entonces, por las dudas, mejoraban un poquito. Pero también se encontraron con otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa? La etapa 3 es la de las entrevistas, ¿sí? Tenemos dos primeras, la de la luz y la de los cambios de sistema de productividad, de incentivos, que son de 12 etapas. La tercera es la de las entrevistas. Cuando van a ver en las entrevistas empiezan a aparecer cosas llamativas. Por ejemplo, la empresa tenía la contratación, tenía el sistema de un supervisor cada 100 personas para verificar cómo estaban trabajando. Imagínense en un tiempo laboral cuánto te puede controlar una persona si vos sos parte de un conjunto de 100. Lo que expresan los trabajadores en esas entrevistas, que eran más de 3.000, que cuando estaban siendo parte del experimento, que en general eran grupos pequeños, 10, 9, 12, así como un montón, pero tenían al científico mirándolos como estaban trabajando, lo que ellos decían es que se sentían más presionados, más observados y más vigilados por el supervisor en la cotidianeidad que por los científicos en el experimento. Y ahí hay un dato que es ilógico. ¿Por qué? Porque si vos tenés una persona cada 100, la lógica te dice cuánto se puede acordar de mí, cuánto llega a mirarme, cuánto tiempo le queda en la jornada laboral para revisar y constatar realmente lo que estoy haciendo. Pero si vos estás en un grupo de 10 y tenés 2 científicos mirándote y se va a dar cuenta si estás haciendo algo mal o no estás haciendo algo más. La lógica te indica que aumenta la supervisión y la presión cuando estás en el marco de la investigación, que si estuvieras trabajando cotidianamente. Sin embargo, en la entrevista aparece esta situación. Las personas se sentían más vigiladas por la empresa. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Por eso es que es la etapa 3 de las entrevistas la crucial dentro del experimento de Mayo. Porque hasta ese momento ellos creían que el trabajador variaba su producción en función de darle el gusto al científico. Pero en la entrevista y a través de las respuestas empiezan a aparecer otras lógicas de funcionamiento que no se pueden controlar como pretendía Fayol desde la administración. Eso no se... Esta idea de un superadministrador con un excelente estado físico, con un manejo de cultura general, con una inteligencia superdotado, te permite armar a vos un plan de trabajo formal. Pero en la entrevista empiezan a aparecer lógicas que tienen que ver con la organización informal. Y que esa organización informal, además, impacta en lo emocional y que
Por ejemplo, y después lo van a terminar de constatar en la cuarta etapa, la relación grupal pesa mucho más que el beneficio que te puede dar una empresa. Por eso es que muchas veces las empresas apuestan, no sé, a aumentarle el sueldo a unos y a otros no, pero si existe un lazo de solidaridad fuerte entre todos esos miembros de los trabajadores, aparece en esa solidaridad, hay una unión entre aquellos que son beneficiados y aquellos que no. Y por eso se puede apostar un paro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Lo que Mayo termina de descubrir es que como administrador, ya sea científico, sea administrador general, como proponía Fayol, desde la organización yo puedo planificar, puedo armar un proyecto de trabajo, pero después va a ser la relación que crezca entre los trabajadores lo que haga que mi organización funcione o no. El límite está en cómo ellos están dispuestos a responderme. Entonces ahí es cuando Mayo propone esta idea de la administración más humanizada, que en realidad lo que, dicho de otra manera, lo que dice es, a ver señores, ustedes no están trabajando con máquinas a las que viene un instructivo que dice que hay que ponerle aceite, entonces va a funcionar mejor. Al ser humano vos le podés meter aceite, le podés aumentar el sueldo, pero si no está cómodo, si se siente enojado, si se siente mal con el resto de los compañeros, si los compañeros se unen todos y sienten que la organización no los está conteniendo o incentivando, y van a van a sabotear, van a parar o van a hacer pequeñas tácticas de resistencia e incluso de administración del tiempo y el recurso. Porque una de las cosas que descubre Mayo, por ejemplo, es que supuestamente la organización tenía un sistema de control. Supuestamente la empresa tenía un sistema de control que le permitía saber al dedillo cuánto podía producir un grupo. Entonces, un ejemplo, hacían relés y hacían 10, todas las planillas siempre decía que por día hacían 10. Y cuando van a ver cómo funciona realmente ese sistema, porque todo el tiempo 10, y se dan cuenta que no, que un día producían 12, entonces esas 12 de alguna manera las escondían, las guardaban, y al otro día se hacían 8, tenían esos 2 de repuestos para completar la planilla y dejar contento al jefe. Otra de las cosas que descubren es que pesa mucho más el grupo que la empresa, porque habían personas que tenían capacidad para producir más, pero si eran sancionados si se destacaban por la producción, el grupo los sancionaba. ¿Por qué los sancionaba? Porque ponían en evidencia al resto y ponían en evidencia que se podía producir más. Entonces, el grupo generaba una presión sobre ese trabajador que a la larga, si quería seguir siendo parte del grupo y quería seguir siendo tratado bien y etcétera, etcétera, terminaba produciendo lo mismo que los otros. Y lo mismo al revés. Entonces eso es importante. Y ahora sí, Agustín, la pregunta que vos me hacés, esto de, entonces se puede decir que Mayo terminó humanizando varios de los principios de la administración de Fayol. Básicamente lo que termina haciendo Mayo es metiéndole el ser humano tanto a Taylor como a Fayol. Si ustedes observan, igual hay como una tendencia a reconocer la importancia del trabajador. Ya desde el mismo Taylor, por más mecanicista que sea, entiende la importancia o la posibilidad de capacitar y de incentivar al trabajador, por más que tenga esta mirada de lomos económicos, de que que el trabajador tiene principalmente una tendencia a la vagancia y que va a trabajar por el salario. Igual se le reconoce esa cierta capacidad de mejora para el trabajo, para la empresa. Pero lo que termina haciendo Mayo es completar la mirada que tienen los otros dos. Por eso esta idea de la administración humanizada. También los invito, chicos, porque por ahí, visto así en abstracto, visto solamente la teoría, no se nos escapan muchos factores y que esos factores los da la historia. Entonces, cuando Mayo ve
cuando Mayo analiza el funcionamiento de la organización y habla de esto, ¿no? La creciente conflictividad, la ruptura de los lazos comunitarios previos, como la ruptura con la familia, la iglesia, el barrio, ¿sí? Él lo está haciendo y está haciendo un análisis en un periodo de entreguerras. No lo sabe porque lo termina antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sí su estudio es post Primera Guerra Mundial, que dejó herida a la comunidad europea, y Estados Unidos quedó bastante bien parado, más allá de que intervino casi a lo último. Como siempre, su territorio no fue tocado por la guerra, pero sí creció muchísimo económicamente, porque era el único que estaba en condiciones de poder satisfacer las necesidades de la reconstrucción europea. Pero también en ese proceso y post Primera Guerra Mundial aparece en el mundo la Unión Soviética. La Revolución Rusa es en 1917 y la Revolución Rusa tiene estos pensamientos que tanto asustan a Mayo, que son de carácter socialista, que se dice ya comunista, que habla de la insurrección del obrero frente a la cúpula empresarial. Y entonces eso les genera un miedo a los empresarios capitalistas, que son los analizados por Taylor, Fayol y Mayo, que los ponen en alerta. Ni Taylor ni Fayol, por las épocas en las que publican sus obras, pueden ver. Imagínense que la obra de Fayol surge en 1916. O sea, lo que escribió lo vio antes. Para poder escribir tuvo que haber experimentado antes. Pero Mayo analiza una empresa capitalista en Estados Unidos post Primera Guerra Mundial, donde ya estaba el fantasma del comunismo. Por eso es lo que él dice: si nosotros seguimos pensando a la organización o al manejo de la organización desde la mera administración, desde la mera perspectiva del dueño, desde una planificación cerrada, y no empezamos a contemplar que los trabajadores se están reuniendo dentro de la empresa, que es donde generan sus lazos, que es de donde generan su empatía, y no los reconocemos, y entonces le estamos generando un caldo de cultivo para que aumente la conflictividad. Y el temor de Mayo, como el de muchas personas de esa época, era que justamente ese aglomerado de personas en condición de proletariado, por usar una terminología muy marxista, ¿sí?, en condición de clase dominada, empiecen a entender o a sentir cierta afinidad por las ideas socialistas, y se les genera un problema de control a las organizaciones. ¿Sí? Por eso yo creo que les he dicho, y si no se los he dicho, discúlpenme, se los planteo ahora: abran la curiosidad a saber en qué marco histórico se investigó, qué pasó antes, qué hecho histórico antes hubo o está pasando, porque en las ciencias sociales además nos va a pasar ahora lo que viene. Hablamos de organización, y según el fulano que nos hable, nos va a decir una cosa distinta, por más que use la misma palabra, porque lo que está viendo es una sociedad distinta, está viendo un mundo distinto. Y agradezcan que ustedes están estudiando cosas pre-pandemia, porque no quiero ni pensar, o sea, si teníamos pensado en algún momento actualizar este cuadernillo, después de esto vamos a tener que empezar a buscar bibliografía, porque la humanidad cambió después de esto. El sistema productivo cambió después de esto, ¿sí? Así que, bueno, espero haberles respondido a la pregunta. Sí, Agustina, a la fuerza, no, y es muy probable que se intente volver a los sistemas anteriores, pero hay que ver cómo se vuelve, ¿no? El sistema capitalista está replanteado, y el sistema capitalista es el dominante, por eso lo hablo. Nosotros somos parte de una sociedad capitalista. Fíjense todos los reclamos que las distintas fuerzas productivas de reactivar la economía, porque el ingreso se empieza a sentir escaso, y a futuro el financiamiento empieza a generar dudas. Pero bueno, nada. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, diezmó las fábricas que tenía Europa, reventó las ciudades, destruyó la industria metalúrgica,
destruyó los ferrocarriles, los caminos. Y si no hubiese sido por eso, tal vez Estados Unidos estaría hoy en otra posición. Pero ¿cómo? De todo el continente, de todo el planeta, el único país que tenía el sistema productivo afianzado por todo lo que había visto Taylor, por todo lo que había visto Fayol pre-guerra mundial, era el único que estaba en condiciones de abastecer a la Europa que no tenía ya el sistema metalúrgico funcionando. Y necesitas hierro y estructuras para poder levantar las casas, para rearmar los ferrocarriles, para rearmar los caminos, para empezar por ahí. Ni pensemos en que para poder abrir una fábrica o recuperarla también necesitas personas que trabajen. Y fue tremendo la masacre que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, si vos tenías 100 trabajadores, es muy probable que cuando los convocaras a reabrir la empresa aparecieran 20. Entonces, a veces los cambios, la mayoría de las veces los cambios se dan de manera brusca. Bueno, sigamos. Y todo esto tiene que ver con la unidad un poco 1 y un poco 2. De la unidad 1, como para ordenarnos un poquito, a ver si les puedo compartir la página, ¿sí? La pantalla. Si me ven un poco perdidas, en realidad porque estoy trabajando con 2 monitores, entonces a veces se me va el mouse para cualquier lado. Bien, acá en teoría no me ven a mí, pero sí tendrían que estar viendo la placa 1. ¿Estamos? ¿Lo están viendo? Díganme un sí. Genial, gracias Agustín. Bueno, de la unidad 1 teníamos todo el recorrido histórico y la historia del teletrabajo. Genial, Facu, gracias por responderme. Y David, si encontrás ahí la pregunta, hacémela, ¿dale? Así la respondemos. ¿Profe, me escucha? Sí, ¿quién habla? David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te veo, Bien, por eso pregunto. No. Dale, contame. No ponga la cámara porque si no se va. Sí, la señal está tremenda, así que bueno, mientras nos escuchemos. Sí, la pregunta era la que le preguntó Facu, y justo cuando lo estaba contestando usted. Sí. Bueno, se me fue internet. Bueno, está grabada igual, ¿eh? En la pregunta 8 dice que habla. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Hola? Te escucho. Que dice, el crecimiento de la producción según Taylor se da gracias al ciclo. Y bueno, estaban las 3 opciones que decía reducción de costos por producción científica, producto más barato, etcétera. Después la B decía producción de costos, mejor administración, producto más barato, etcétera. Y después reducción de costos por reducción de salario, producto más barato, etcétera. Bueno, yo agarré y bueno, estuve viendo la clase que nos había dado usted, bueno, todo lo que nos ha dado y más los apuntes de cuadernillo. Y bueno, yo le mandé la B que decía reducción de costos, mejor administración, producto más barato, que sea. No entiendo por qué era la de producción científica. ¿Por qué? Dale, porque Taylor adjudica el aumento de la producción y la mejora de la producción a la administración científica, a la producción científica, a este análisis minucioso del proceso productivo. O sea, para Taylor, el administrador, ¿sí?, es un elemento importante dentro de la organización que lo que tiene que hacer es vigilar que cada trabajador haga el movimiento o la tarea asignada de manera sistemática. Pero el crecimiento del sistema productivo o la mejora del sistema productivo va a estar atado a ese análisis pormenorizado de la producción científica, o sea, de la producción atado al análisis científico. La otra, la que vos pensaste en la administración, sería más acorde al pensamiento de Fayol, que se sitúa en otro lugar. Mientras para Taylor la posibilidad de crecimiento de la producción y la mejora de una organización en cuanto a conquista del mercado está atado a que yo mejore el sistema productivo, para Fayol es el sistema administrativo, ¿sí?, o la función administrativa la que es central. ¿Por qué?
porque desde la función administrativa se manejan las otras funciones técnicas o las otras áreas funcionales que ya aparece la técnica que tiene que ver justamente con el sistema productivo, que es donde se hubiese situado Taylor, la de financiamiento, que hoy, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema productivo hoy, 13 de abril, es cómo me financio hacia adelante si hoy no tengo ingresos, porque, bueno, piensen en ustedes, si alguno tiene tarjeta de crédito, cada vez que la usa piensa, pago 12 cuotas porque sé que mi sueldo me da para tanto. Bueno, ese es el sistema financiero micro, llévenlo al macro. Pero si ustedes son trabajadores independientes o están vinculados a estas actividades frenadas, David, yo, si no me equivoco, ¿vos sos el que tiene comercio? Bueno, no sé, alguien me comentó, no sé si no sos Sí, yo tenía hasta antes de la pandemia, tenía un restaurante y bueno, y con esto de la pandemia tuvimos que cerrar. O sea, lo cerramos definitivo ya. Bueno, ¿ves? Y me imagino tu preocupación, digamos, de cómo resuelvo esto o cómo vuelvo. ¿Sí? Bueno, ¿qué te diría Fayol? Te agarraría a David y te diría, mira David, si sos un buen administrador, si estás en perfecto estado físico, si aprovechaste la pandemia para hacer abdominales durante este momento y te estudiaste todo, bueno, vas a encontrar la forma de poder prever, planificar y demás. ¿Sí? Porque Fayol diría, el tema está en vos, porque vos sos el administrador. Taylor te diría, no, en realidad sí, vos tenés que revisar, pero fíjate cómo vas a producir, o sea, cómo vas a salir adelante. Fíjate en que si en vez de reabrir el restaurante vas a vender viandas, si te vas a abrir un sistema de delivery, si, no sé, vas a contratar pedidos ya y vas a vender a través de eso, porque ese sería tu sistema productivo. Una vez que vos armaste el sistema productivo, ahí te diría, bueno, ahí ya podés empezar a administrar el sistema productivo calculando bien cuánto tiempo te lleva, cuánto combustible necesitas, cuánto vas a gastar en gas e insumos, bueno, eso está. Fayol diría, no, en realidad eso que te está sugiriendo Taylor es solamente una de las funciones administrativas, una de las funciones técnicas que tiene la organización. A eso le tenés que sumar también lo financiero, porque cómo sostenés el sistema productivo si no podés prorratear los gastos, ¿no? Bueno, de eso estábamos hablando. ¿Quedó claro? Ve ahí que me pusiste perfecto, supongo que debe ser por la aclaración de la pregunta. Bien. ¿Alguna consulta más? De nada. Yo quiero que, aparte, que no solamente esperen estos momentos, sino que me pregunten hay algo que, y esto se lo agradezco públicamente a David, que es una de las personas que más me pregunta. A mí me ayuda un montón las preguntas que ustedes hagan, lo mismo que a Facundo. Es otro que ahí pregunta bastante seguido, por privado o por los foros. Siempre insisto que es mejor por ahí por los foros porque hay otro que tenga la misma duda, le saldamos la deuda ahí mismo. Pero es muy importante que ustedes a mí me pregunten, porque, insisto, esto no es una fórmula matemática que una vez que aprendieron la aplicación ya sale de taquito. Acá hay en el medio un montón de interpretaciones, hay que contextualizar y demás. Y si ustedes por ahí no tienen el backup o no tienen el recurso como para ir a buscarlo, yo necesito saber qué les está faltando para poder ayudarlos, ¿sí? Bueno, Gastón, me alegro. Después, por favor, hagamos una cosa, escribime a través de la plataforma, así revisamos tu trabajo. Dale, porque por ahí yo me olvido. Escribime así lo rastreamos bien y yo me acuerdo. ¿Qué otras preguntas más hay? Estábamos con Mayo. Mayo suele tener esta cosa que yo les explico hoy, que el factor psicológico aparece porque se dan cuenta, porque nunca cambiaron el factor fisiológico que es la luz, y después en los exámenes, que nos ayude, chicos, nos toque el examen estando en clase otra vez, porque eso no solamente va a significar que estamos juntos en un mismo espacio, sino que además nos podemos olvidar de este horror que estamos transitando, sino que ¿qué pasa cuando llegan a los exámenes? En general me terminan poniendo de que no lo descubrieron al factor fisiológico básicamente porque no cambiaban la luz y la gente reaccionaba mal,
Entonces, tengan presente, este es el pequeño detalle, chicos, que es el de que jamás cambiaron el factor fisiológico en la primera parte del experimento, sino que les decían que lo hacían. Y por eso es que les abrió la duda. Pues si hubiesen cambiado la intensidad de la luz y la gente cambiaba la productividad, lo asociaban directamente con la luz. Y después, en la segunda etapa, otra vez aparece el factor psicológico, porque no encontraban. La lógica nos dice a nosotros que podemos, o sea, yo te aumento, o sea, o te disminuyo las horas de trabajo y te mantengo el sueldo, deberías aumentar la producción por gusto. Y a veces sucedía y a veces no sucedía. Les cambiaban por ahí las horas de almuerzo, aumentaban los refrigerios. Se espera que si te dan ese beneficio vos retribuyas siendo más creativo, y no sucedía. Y después volvían a aplicar la misma medida y se aumentaban la productividad. Entonces ahí aparece otra vez la duda de lo psicológico, que es crucial, ¿sí? Es crucial. Y en la tarea que ustedes van a desarrollar es sumamente importante que no se olviden de esto, chicos. Que el factor psicológico y el factor humano es lo que puede hacer fracasar el plan más estricto. O sea, hay técnicos en seguridad de higiene que son capaces de pensar hasta el dedillo. ¿Cuál es? No sé. La porosidad del piso para mejorarlo, por si hay que evacuar, para que por ese lugar o tengan agarre o no resbalen. No, esas cosas yo las he visto de gente que pone cintas para que uno pueda transitar y si tiene que salir a la salida de emergencia no patine y se estrelle contra la salida de emergencia. Pero la realidad es que después es el mismo ser humano, por este factor psicológico que descubre Mayo, el que puede hacer fracasar el plan. Miren, les voy a contar una anécdota. Hace ya mucho tiempo atrás, yo, entre otras tareas, soy periodista. Entonces estaba haciendo una nota y se la estaba haciendo a un funcionario de una administración X que me estaba comentando que habían comprado paneles ignífugos para proteger los pisos, para cortafuegos, creo que se llamaba, después ustedes me dicen si está bien la palabra, que poniendo esas puertas, si se prendía fuego en un ala, se impedía que el fuego pase a otros sectores del edificio. Yo le hago la nota, terminamos la nota, se extendió, hablamos de otros temas, entonces se extendió. El horario de salida de ese espacio eran a las 2 de la tarde, 2:30. Yo habré salido como a las 4 menos cuarto, fue larga la charla. Cuando voy saliendo, el señor de la recepción me dice, ¿pero dónde estaba usted? Y yo estaba con fulano de tal. ¿Cómo que fulano de tal estaba arriba? Estaba hablando de un alto funcionario, no estaba hablando de Juan de los Palotes. Me dice, pero ustedes no se enteraron de qué, de que hubo un incendio. ¿Cómo que hubo un incendio? Nosotros sí, habíamos escuchado la alarma, habíamos escuchado a lo lejos porque la oficina estaba en un sector muy resguardado, se escuchó la sirena, pero nunca nadie vino a tocar la puerta a decirle, Juan de los Palotes, se está prendiendo fuego el edificio, baje. No, habían evacuado el edificio, la gente responsable de la seguridad del edificio había evacuado todo el edificio, habían constatado que se habían reunido en el punto de encuentro y se habían olvidado de este funcionario. Así que cuando yo estaba hablando con el hombre me causó gracia porque yo justamente le estaba haciendo notas y él me decía lo bien que funciona la seguridad y higiene en este lugar, lo bien que le responden, y que yo compré esto porque se lo merecen, porque lo saben usar, porque nos va a ayudar a todos. Nos baja el funcionario y le digo, che, Juan de los Palotes, es buenísimo, yo te estoy haciendo una nota a vos porque les compré los paneles ignífugos y seguridad y higiene funciona extraordinariamente bien, y se fueron todos y ni tu secretaria te pegó un llamado, el delegado de piso se fue y nunca volvió a ver si vos estabas. Me parece que tenemos que revisar un poquito más. Cuando uno rasca un poquito más qué pasaba ahí, el Juan de los Palotes no era muy amigable, que digamos. Pero el problema es que yo estaba con él adentro. Exacto, Facundo. Por eso hay que tener a RT por sí. A los técnicos de seguridad y higiene se le olvida que hay seres humanos que son designados delegados de piso. Bueno, entonces, fíjense, o sea, yo no digo que los chicos de seguridad y higiene hayan planificado mal. Lo que no tuvieron en cuenta es el tipo de ser humano que tenía que ejecutar la tarea delegada, ¿sí?
Bueno, avancemos un poquito más. Después con ustedes habíamos visto otro texto que ya es de la unidad 3. No, la verdad que no, Gastón. Estuvieron así de hacer una fiesta, super fiesta cuando se jubiló. Pero bueno, esto que vos me preguntás, Gastón me pregunta si no lo querían mucho. Y bueno, el tema de que no lo quieran mucho, fíjense cómo afecta. Porque obviamente después de esta situación, que yo se las cuento chistosas, después hubo toda una investigación. Y adivinen a quién echaron la culpa porque el plan no funciona, el plan de evacuación no funcionó. ¿Quién recibió el telegrama? Además fue sumariado, investigado. ¿Quiénes? A ver, estoy esperando una respuesta de parte de ustedes. A ver si se dan cuenta quién terminó respondiendo. El técnico de seguridad y Y higiene. obviamente. Sí, bueno, y esta es una anécdota, tengo un montón para contarles de cómo la intervención humana termina haciendo fracasar. Ustedes pueden ser de lo más prolijos, de los más exhaustivos, pero si hay un ser humano que no está entendiendo o que no tiene intenciones de hacerles caso a ustedes, o que en todo caso, porque muchas veces saben lo que sí es el plan de evacuación, y sí, muchas veces pasa que hay un fantasma con el técnico de seguridad e higiene en muchas organizaciones y se cree que en realidad está para vigilarlo a uno para después ir y, como dicen en criollo, botonearle a la jefatura. Entonces también ustedes tienen que tener presente esto. Muchas veces se lo siente y depende de cómo se llegue y depende de cómo se los presente y depende de la actitud que ustedes también proyecten hacia el grupo humano. Se cree que ustedes están para vigilarlos. Entonces, bueno, esas resistencias que son las que descubre Mayo en definitiva, ustedes las tienen que tener presentes, ¿sí? Después seguiremos contando anécdotas de estas. Sobran, Facundo, que me ha sufrido en un par de materias, sabe que me sobran anécdotas de este tipo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Profe, yo tenía dos preguntas. Por favor. Una con respecto al tema del parcial, ahora el del 1 de mayo, y la otra con la unidad 3. Estuve viendo el video que mandó sobre cómo explicaba el PDF. Sí. El tema de las diapositivas. Con respecto al parcial, si se llegara a dar la casualidad de que tenemos que hacerlo de manera gradual, ¿sería múltiple choice o justificativo, así con tiempo, con justificaciones y con tiempo justo para hacerlo? No, Agustín, es así de lógica. 5 minutos para responder y se acabó. No. Esperemos, Agustín, que nos toque estar insisto, que podamos estar en el mismo espacio físico. Pero de no ser así, las consignas yo se las voy a mandar con un tiempo prudencial antes de que se cumpla la semana de evaluación que habíamos pautado. Antes del 1 de mayo vamos a saber si vamos a poder volvernos a reunir o no. Así que inmediatamente tengamos esa respuesta, yo les voy a mandar a ustedes las consignas y van a tener el tiempo suficiente como para poder hacer el trabajo y enviarlo. Va a ser un parcial domiciliario, seguramente va a tener alguna instancia de multiple choice y alguna instancia de desarrollo. Veremos qué herramientas se encuentran en el momento. Yo por ahora no lo estoy pensando, te soy totalmente sincera, tengo toda la fe puesta en que en algún momento nos digan volvemos a las aulas. Por dos cosas, porque me interesa poder verlos, porque me interesa mucho poder interactuar con ustedes desde otro lugar. El contacto humano no es reemplazable por esto. Más allá de que estoy muy contenta porque en general me están respondiendo ustedes un montón, me están preguntando, están interactuando e insisto, que ustedes intervengan en los foros a mí me ayuda un montón a corregir las interpretaciones. Pero por otro lado, también lo que significaría que estamos libres o no tenemos que seguir preocupados por esta porquería que nos está pasando. Ahora, quédate tranquilo, Agustín, y el resto del grupo también, quédense tranquilos que si tenemos que llegar a la instancia de tener que tomar examen a través de la plataforma, va a ser con mucho tiempo para que ustedes tengan la posibilidad de conectarse, rehacerlo, reenviarlo. Después, otra cosa que estaba pensando, díganme ustedes si les sirve, de que yo les grabe un videito como para que sepan cómo manejarse mejor con el tema de la respuesta de los formularios. Porque
salvo que se les cierre el trabajo, los cuestionarios, ustedes lo pueden hacer y rehacer e incluso pueden hasta evitar enviar la consigna final y que les genere una nota. Entonces lo pueden congelar, digamos, al cuestionario, copian las preguntas y van viendo y para poder ver también qué notas les generó y demás. Si a ustedes les sirve eso, yo armo ese videíto y se lo subo, les subo tutoriales para que aprendan cómo a manejarse con más fluidez con la plataforma. Si les sirve, díganme sí, yo lo subo, no tengo ningún inconveniente. Bien, y la otra pregunta que me querías hacer del parcial, sí te respondí. ¿La otra cuál era? Bien, muchas gracias. El tema de la unidad 3, me puse a ver acá parte el tema de las organizaciones horizontales, horizontalistas, verticalistas, y me trabó un poquito con el tema de las, ¿cómo se llama? Las organizaciones circulares. Bien. Esa se vinculaba más con el teletrabajo, porque no me cerraba tanto como era ahí. Sí, no te preocupes, a ver, para que lo busco. ¿Cuál es esta? Yela? No, es la anterior. Así te busco la imagen que vos me estás diciendo. Sí, en realidad, ¿sabés cuál es el tema? Porque yo les decía a ustedes que se vincula más con la idea del teletrabajo, porque en general el nexo en lo que es el teletrabajo es la misma tecnología o el sistema que nos une a nosotros. A ver si lo tengo acá, el sistema circular, a ver si me permite. Si me lo permite se los comparto, si no vuelvan ustedes a ver la placa. Pero bueno, ustedes cuando ven acá el sistema circular, ahora dejaron de verme a mí seguro, pero están viendo la placa, ¿sí? Se fue. Bueno, les decía, el sistema circular, o por qué yo les digo que se vincula mucho más con la idea del teletrabajo, porque en el teletrabajo en general lo que va a suceder, a ver si está acá, ven acá el sistema cómo está, que tenemos un círculo en el centro, lo que va a suceder es que el nexo de trabajo, de vinculación que nosotros tenemos, va a ser justamente la tecnología. No sé si ustedes han trabajado o están trabajando con algún sistema de documento compartido. Después si quieren también les puedo pasar algún ejemplo de cómo usar el Google Drive por si están teniendo que hacer algún trabajo en conjunto y demás. Existe la posibilidad de usar los Drive para hacer los documentos colaborativos y pueden trabajar todos al mismo tiempo y chatear al mismo tiempo e ir armando algo sin necesidad de estar pasando por eso de que te lo mando por mail, lo mirás vos, lo miran todos juntos, lo resuelven todos juntos y aceleran tiempos. Pero fíjense cómo es la idea del organigrama circular. Hay un elemento en el medio que en el caso del teletrabajo suele ser la tecnología, pero además esa tecnología que está controlada por alguien específico, que es el que va a coordinar la relación entre los otros miembros de la organización. Es por eso que el organigrama circular nos va permitiendo a nosotros también poder saber poder representar un poco cómo funcionan las organizaciones virtuales. Hacia el final de la materia nos vamos a meter un poco más de cómo se administran sobre cómo se administran las organizaciones virtuales y van a ver que hay una horizontalidad muy distinta de la que podría plantear un organigrama funcional en la cual se van ordenando las personas por saberes. Acá en realidad hay una multiplicidad de saberes que van siendo coordinados por el centro, pero que tienen ciertas interconexiones, ¿sí? De todos modos, todos estos sistemas que ustedes tienen acá, básicamente lo que nos permiten a nosotros es saber cómo va funcionando en nuestra organización o cómo funciona una organización. Por ejemplo, si vos estuvieras trabajando en una empresa donde el organigrama es circular y vos estás acá, por ejemplo, a ver si me da el mouse, ¿lo ves a la estrellita?
al mouse donde va la cruz. Fíjate que acá lo que a mí me dice es que si vos sos este raviol, tu vínculo con este de acá no funciona, con el centro no funciona. Tu vínculo de información va a ser con este. ¿Sí? Vos vas a tener una conexión y vas a articular con todo el anillo de afuera. Con todos esos sí vas a tener una vinculación. De acá a acá más directa, de acá a acá más indirecta, pero están todos en el mismo nivel. Ahora, para llegar acá no vas a poder, porque no sos parte de ese anillo, ¿sí? En definitiva, es otra forma también, digamos, como más amplia de mostrar otra dinámica del funcionamiento vertical. Pero decía que nos permite representar la actividad del teletrabajo básicamente porque en general hay grupos que se reúnen en el mismo nivel jerárquico o con la misma capacidad para diseñar algo específico vinculados a un centro, que en este caso puede ser la tecnología, y esa tecnología va a estar marcada y administrada por alguien específico. ¿Te sirvió? No me acuerdo quién era, Gastón, creo que era, no. Agustín. Sí, profe, sí. Muchas gracias. De nada. Bien, ¿qué otra consulta tenemos para hacer? De acá todo esto les quedó claro. Bien. Mañana ya les subo el otro contenido, sí, el otro texto. De Fayol, de Taylor y de Mayo, ¿hay algo para consultar? ¿Les está apareciendo alguna duda ahora para poder responder? Ahí Gastón me dice que les suba. Bueno, ¿saben qué? Yo les voy a subir todas las herramientas que les puedan ayudar a trabajar. Cómo se responde en los foros, cómo se trabajan con los foros, ¿sí? Dale, Agustín, mejor. Con eso, respecto de los foros, chicos, les pido que a ustedes cuando hay foro obligatorio me van a dar una intervención, que me lo escriban en el foro obligatorio. Entonces así yo ya les puedo poner la marquita. Ese 1 que ven no es que es un 1 su nota, sino que es una marca que yo le pongo para saber que ustedes participaron del foro. Pero a mí el foro me permite poder responderles. Los foros obligatorios es la intervención, la apreciación que ustedes hagan, que la tienen que hacer con total libertad porque lo que a mí me permite es corregir interpretaciones. Habrán visto que a algunos les fui preguntando, bueno, ¿qué quisiste decir con esto? Aclararme un poco más lo otro. La intención es poder ir corrigiendo interpretaciones. Y los que son las dudas, háganlas en los foros de dudas, así no se pierda ninguna intervención que deba ser observada como foro obligatorio. También una de las cosas que me ayuda mucho a mí y me acelera los tiempos de respuesta es que ustedes me pongan en tal texto, o como algunos me pusieron en el trabajo práctico número tanto, me copien el fragmento y me hagan la pregunta. Entonces a mí eso me agiliza la posibilidad de responderle. Porque ahora tal vez no se sienta tanto, pero en la medida que avancemos en la materia, por ejemplo, hay una palabra que se llama organización. La palabra organización va a aparecer hasta en la sopa. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué quiso decir con organización? Y si no me dicen qué texto es y me dan una referencia vaga, voy a estar muchas horas antes de poder encontrar la respuesta para poder centrárselas. Así que si me ayudan de esa manera, muy agradecida voy a estar. Bien. ¿Cómo están? ¿Siguen con alguna duda? ¿Hay alguna cosa ahí dando vuelta para consultar? Me pueden escribir por el chat, me pueden escribir o habilitar el micrófono. Como ven, los escucho y les puedo responder.
Y si no hay dudas, díganme, no, ya está, así cortamos, porque no sé si alguno de ustedes se está conectando por teléfono celular. Me ha pasado con algunos estudiantes que me avisan esto, y estamos el tema de la conexión del dato y del resguardo del dato. Hay algo que tienen que tener mucho en cuenta, de no quedarse sin herramienta de comunicación en estos momentos. Es importante poder mantener la comunicación. Así que si están satisfechos, si no queda ninguna duda más, me dicen. Bueno, acá Agustín me dijo que ya estaba, que estaba bien. El resto que está conectado está todo bien. Me ponen ok en el chat y listo. Y así cortamos, no se queda nadie conectado gastando datos si está haciendo eso en este momento. Y cualquier cosa, chicos, ustedes ya a esta altura ya saben que les respondo. Tal vez no les responderé enseguida, si no les respondo a las 24 horas, más de eso no está pasando, 48. También estoy teniendo algunos problemas de conexión, así que cuando entro respondo todo. Pero ustedes, nada, todas las dudas, si se ocurre que empiezan a poder repasar ahora, y empiezan a encontrar ahora dudas, porque puede pasar que empiecen a aparecer dudas del texto 1, del texto 2, de la unidad 2, aunque estemos en la unidad 3, ustedes escriben y yo les respondo, que para eso estoy. Bien. Bueno, listo, entonces. Veo que estaríamos todos en orden. Les agradezco un montón, muchísimo el esfuerzo que están haciendo, muchísimo el sobreponerse a la situación, el concentrarse, el ordenarse. A los que estén pasando una situación como la de David, que imagino que es complejo encima, porque bueno, uno tiene las responsabilidades asumidas de la vida adulta también, y estas cosas no facilitan tampoco la concentración. Así que te agradezco mucho, David, también el esfuerzo que estás haciendo para en medio de esta situación tan compleja seguir poniéndole pilas a esto, y lo que necesiten, ¿sí? Lo que necesiten para poder aclararles o ayudarles, ¿sí? La voy a subir a la llamada esta. La del lunes pasado está. Abrí en realidad un bloquecito ahora en la plataforma, no sé si observaron que dice encuentros virtuales. Ahí voy a ir sumando todos los videos para que sea mucho más fácil que ustedes puedan encontrarlos y no se les pierdan todas las unidades y todo lo que estaba antes. Pero sí, la intención es poder subírselos. Mañana seguro van a estar cargadas, no sé si a la mañana, porque esto lleva un tiempo de procesado, son 1 hora y pico que tenemos de trabajo, de charla. Pero mañana seguro se los voy a estar subiendo en el transcurso del día para que ustedes las puedan seguir revisando, y va a estar en el canal, ¿sí? Qué bueno, Gastón, eso es energía, y para todos, ¿sí? Para todos, porque también va a ser raro y va a ser difícil cuando salgamos. Tenemos que darnos ánimos a todos. Lo importante es que lleguemos con salud. Si tenemos salud y energía, va a estar todo bien, ¿sí? Bueno, les deseo lo mejor, insisto, hasta el cansancio, los voy a fastidiar con esto. Cualquier duda me escriben. No hay duda tonta, no hay duda para dejar para después. Lo que yo no pregunto ahora, después me olvido de preguntarlo, ¿sí? Y si me olvido de preguntarlo, tal vez después no entiendo algo a futuro. Entonces, expriman el foro, expriman las medidas de comunicación, y en lo que yo les pueda ayudar y les pueda facilitar el proceso, acá estoy. Les mando un beso enorme, descansen y crezcan y aprovechen para lo que nos dio esta vida, para este momento, para poder seguir creciendo en lo que podamos, ¿sí? Un beso grande. Cuídense muchísimo.